Hemos entrado en el mes de febrero, un mes en que nos concentramos o nos concentraremos en la visión y el plan del Señor Jesús, el plan de Dios para la familia y nuestras relaciones con la gente que más amamos. Diga a la persona que está a su lado, te amo. Nada más, solamente eso, diga te amo. Okay. Bueno, aprovechando que en este mes se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿cuándo es? 14, así es. ¿Sabía usted que es en el reino de Dios donde se construyen relaciones eternas y no en ningún otro lugar? Es en el reino de Dios donde se construyen relaciones eternas. ¿Cuántos sabían eso? En ninguna otra parte, en ningún club social, en ninguna agencia humana, en ninguna organización de este mundo se construyen relaciones eternas. Solamente en el reino de Dios, aquí en la tierra, comenzando aquí en la tierra, se construyen relaciones eternas. Usted y yo podemos tener en Cristo Jesús, una vez que hemos entrado al reino de Dios, una relación por el resto de la eternidad. Yo sé que a usted le gustaría verme todos los días. Bueno, no necesariamente. Pero en el cielo, usted me va a ver todos los días. Y yo le voy a ver todos los días. Vamos a tener todo el tiempo del mundo para construir, edificar nuestras relaciones. Y lo más importante de todo, para construir, edificar y hacer crecer nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Es en el reino de Dios, mis queridos hermanos, es donde se construyen relaciones eternas. Cuando entramos al reino de Dios por medio de Jesús, solamente por medio de Jesús, nuestros valores, nuestras relaciones, nuestras conexiones, nuestra manera de ver las cosas cambia. ¿Cómo podemos construir y establecer entonces relaciones eternas con los que nos rodean? ¿Está usted construyendo relaciones eternas con aquellas personas que van a estar y van a pasar el resto de la eternidad con usted? Yo tengo por ahí un amigo cristiano, yo tengo por ahí una amiga cristiana que no estamos de acuerdo y que no hemos peleado. Bueno, mejor póngase de acuerdo, mejor arréglense, porque el resto de la vida van a pasar juntos si están en Cristo Jesús, si han entrado al reino de Dios. ¿Cómo podemos entonces construir y establecer relaciones eternas con los que nos rodean? ¿Tiene interés usted en eso? ¿Tiene interés en construir relaciones eternas? ¿O está más preocupados como algunos si su perrito, si su gatito o su lagartija van a ir al cielo? Estoy preocupado, estoy interesado en que mi esposa vaya al cielo, estoy interesado en que mi esposo vaya al cielo, estoy interesado en que mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela vayan al cielo, estoy interesado en que mi hijo, mi hija, mis nietos, mis bisnietos vayan al cielo. Estoy construyendo, creando puentes en el nombre del Señor Jesús. Estoy como Juan el Bautista preparando el camino, preparando el terreno para que eso suceda y mi familia estén allá también conmigo. Amamos a nuestra familia y amigos, pero ya una vez que entramos al reino de los cielos ya no nos vemos de la misma manera. De hecho, ellos ya no nos ven a nosotros de la misma manera. ¿Se han dado cuenta? ¿Se ha preguntado usted por qué ya no nos ven ni los vemos de la misma manera? Necesitamos entender algo de mucho valor, algo que está por encima de todo, pero forma parte de nuestras vidas y que ahora forma parte de nuestras vidas.
El Señor Jesús experimentó este estado de cosas. El Señor Jesús experimentó esto estando con su familia humana. ¿Jesús tenía familia humana? Claro, la Biblia dice que Jesús vino en la carne, no solamente Jesús vino espiritualmente o en el espíritu, ¿verdad? Jesús vino y tuvo familia humana, y Él experimentó esto de lo cual estamos hablando, y tuvo que enseñarle, escuche bien, a ellos, a su familia, ¿verdad? ¿Quiénes eran realmente, quiénes eran verdaderamente su familia? ¿Quiénes eran verdaderamente su familia en este mundo y en la vida eterna? Nosotros los hispanos hacemos mucho énfasis, y ya está bien, en la familia, y ponemos mucho cuidado en la familia, y le damos preferencia a la familia, y está bien, hermanos, así debe ser. Nuestra familia es primera. La familia es primera que el trabajo, la familia es primera que nuestros amigos, la familia es primera que el hobby, la familia es primero que cualquier otra actividad de este mundo. Por supuesto. La familia es primero que la iglesia. Ajá, a ver si los pillo aquí. ¿La familia es primero que la iglesia? Sí. Claro que sí. Porque Dios, ¿verdad? Porque Dios hizo primero ¿quién? ¿A quién? A la familia. Luego vino la iglesia. Después vino la iglesia. Lo que pasa es que son parte de una sola obra, ¿verdad? Y Dios llama a la iglesia, ¿cómo la llama? Familia de Dios, familia de Cristo. Por eso cuando usted viene a la iglesia, no al templo, a la iglesia, se reúne con otros creyentes, usted tiene un sentido de familia. Siente esa persona, siente esa otra persona, se siente ligado a él, se siente ligada y se siente conectado. Y en algunos casos usted lo siente más que su propia familia. Ahora, no me malentiendan, estamos grabando esto y no queremos mandar un mensaje equivocado, ¿verdad? Especialmente me dirijo a aquellas personas que están viendo este video. No queremos mandar un mensaje equivocado, ¿verdad? Pero en la iglesia, ¿usted siente a la familia de Dios como verdaderamente su familia? Bueno, muchos de nosotros no tenemos a nuestra familia en la iglesia. Entonces, en esos casos, es como que más fácil, ¿verdad? Sentir a la familia de la iglesia mi verdadera familia. Es mi familia extendida. Adopto a ese grupo de gentes como mi familia. Pero realmente sabemos lo que eso significa desde el punto de vista del reino de Dios, en la economía de Dios, en las relaciones de Dios. ¿Entendemos lo que es ser familia de Dios? Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, que vamos a ver ahora, vamos a abrir. Y te rogamos que esta palabra nos hable. Sabemos que tú nos hablas únicamente, tu palabra, por medio de las Escrituras a nuestra vida. Tú nos hablas directamente por medio de tu palabra a nuestras vidas. Señor, te rogamos en esta hora que abras nuestro entendimiento, dispongas nuestra voluntad, que hagas sensible nuestro corazón y sobre todo, Señor, pedimos, Padre, y sabemos que eso es seguro, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, a recibirla, que seamos enseñados por Él mismo en aquello que Jesús quiere grabar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, abran sus Biblias en Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, vamos a leer del verso 31 hasta el verso 35. Marcos capítulo 3, verso 31 hasta el verso 35. Si ya encontró el pasaje, me dice amén. Okay, qué bien, fueron rápidos. Lo tienen ahí en la pantalla. Más rápido todavía, ¿no? Bien, dice así la palabra del Señor. Vienen, comenzando con el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre
Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre, y agréguele todo lo demás. El Señor Jesús se encontraba en una sinagoga en Capernaum, en la provincia de Galilea. Al parecer no era un sábado, es decir, un día de reposo para los judíos, sino que era otro día regular de la semana. Probablemente había sido, ¿verdad?, un miércoles en la mitad de la semana. Es muy interesante porque Jesús, en los sábados anteriores, en esta misma área, en esta misma región, en esta misma ciudad, había sido confrontado por los líderes religiosos, los fariseos. La una fue una situación preparada dentro de esta misma sinagoga, donde el Señor Jesús está diciendo estas palabras. En donde le consultan para buscarle, hacerle caer en algo en contra de la ley de Dios. Y le preguntan si era lícito sanar o no en el día de reposo. ¿Recuerdan? Si era lícito sanar o no en el día de reposo. En ese tiempo, el día sábado. Y lo tratan de hacer caer, lo tratan de pillar. Le están haciendo realmente una trampa teológica. Y él le explicó simplemente, ¿verdad?, como Jesús resolvía todas las cosas con una sencillez, pero con un poder y una autoridad que realmente siempre nos asombraba. Y él les dijo, ¿verdad?, y les explicó que si a un hombre se le caía una oveja en un hoyo, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacía? La sacaba. No importa si era día de reposo, no importa si era el día del Señor, no importa si era el día sábado. La sacaban porque era su oveja, y eso era un acto no solamente de misericordia por el animalito, sino también por él y su familia. En muchos casos dependían, exacto, financieramente de ese animalito, ¿verdad? Porque eso normalmente ocurría cuando estaban moviendo el rebaño de un lugar a otro para hacer sus ventas. Sea como sea, era común, ¿verdad?, que eso se hacía. Y la gente lo hacía, no importa si era día de reposo, el día del Señor, por un acto de misericordia o pensando en las finanzas, ellos lo resolvían. La otra situación fue circunstancial, y esto fue en el campo, un área abierta, no fue en la sinagoga. Ya que los discípulos, teniendo hambre, ¿verdad?, espigaron trigo en el campo para comer, y fue exactamente en un día de reposo, un día sábado, un día del Señor para los judíos. Entonces los líderes religiosos que andaban detrás de él, pero no siguiendo al Señor Jesús para practicar lo que él decía, sino para ver cómo lo criticaban y cómo lo agarraban en alguna falla, lo confrontan. Y Jesús le respondió, citando las Escrituras, les dijo: hey, David, cuando tuvo hambre, se fue al templo y agarró los panes del altar, y comió él y los suyos que andaban con él. Y los que andaban con él era un montón de gente, que la mayoría eran delincuentes. Era gente con un mal historial, pero era gente fiel que lo seguía a él y lo respaldaba. Y Jesús le dice: mire, David comió y toda esa gente, y no por ello hubo pecado. Jesús les explica: mira, ¿qué era más importante, verdad? ¿Seguir la ley o tener un acto de misericordia? Otra vez el mismo punto. ¿Ah?
Y con eso lo dejó callado. Estamos hablando de esta misma sinagoga, esta misma área donde el Señor Jesús se está moviendo. Y Jesús siempre ocupó, muy interesante esto, porque el Señor Jesús siempre ocupó el día de reposo para predicar acerca del reino de Dios, hacer obras de amor y actos de misericordia. Déjeme hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo nosotros ocupamos el día del Señor? ¿Cómo nosotros usamos el día de reposo? ¿Qué hacemos nosotros el día domingo, el día del Señor? Pastor, yo vengo a la iglesia. Pero la mayoría de nosotros venimos al templo, venimos a la iglesia, ¿para qué? Para recibir. Venimos para recibir. Realmente, y en el Antiguo Testamento, y se mantiene esta idea en el Nuevo Testamento, pero por alguna razón nosotros como que la hemos arrastrado, me imagino de nuestra religión anterior, ¿verdad? Vamos al templo para recibir, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia, y aun cuando el pueblo de Israel se movía bajo la ley, no iban para recibir, iban para dar, iban trayendo sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos, para adorar al Señor y buscar el perdón del Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia moviéndose y congregándose para adorar al Señor, para recibir palabra del Señor, pero para inmediatamente soltarla y entregarla y llevarla a otros que no conocían la palabra del Señor. Por alguna razón nosotros hemos cambiado eso. Hay algo en nuestra cultura religiosa que tenemos que revisar y que tenemos que transformar en nuestra mentalidad y manera de vivir el día del Señor, para el Señor. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hacer algo para honrar al Señor, hacer algo para mostrar la misericordia del Señor, hacer algo para compartir la palabra del Señor y no solamente recibirla. ¿Alguien dijo amén? Porque queremos ser como Jesús, queremos ser militantes activos del reino de Dios. ¿Ustedes tienen calor? Sí. Entonces bájale un poquito. ¿Se ve? No era yo. Porque ya mismo empiezo aquí a chorrear de sudor. Así que ahora vemos, solo un puntito más, porque si no después me dicen, no, estamos congelando. Así que ahora vemos a Jesús una vez más regresando a esta sinagoga. Había multitudes siguiendo a Jesús. La gente se agolpaba y ya nadie más podía entrar a la sinagoga. ¿Sí ven el cuadro de lo que está sucediendo? Por alguna razón, la madre y los hermanos de Jesús no andaban al mismo ritmo del Señor Jesús en ese tiempo. Aunque vemos claramente que lo acompañaban, ya que el pueblo de residencia del Señor Jesús, ¿dónde era? ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret. Y aquí estamos en Capernaum, ¿verdad? Estamos hablando de muchas horas, de varias horas de diferencia entre una ciudad. Eso quiere decir que sí lo acompañaban, pero miren, no están en el mismo sitio exactamente ahí dentro de la sinagoga, se quedaron afuera. Y la idea de que se quedaron afuera es que simplemente no fueron con el grupo, simplemente vinieron después. Ese detalle es muy importante.